Bienvenidos a la sesión 5 del curso de Stata para economistas, curso de Stata básico, en el cual hoy vamos a trabajar algo fundamental, el cual es la estadística descriptiva y la visualización de datos en gráficos. Mi nombre es Juan Carlos Guamán, licenciado en Economía. Soy parte del grupo de docentes del 6SB y he trabajado en la SBS y becado por la Superintendencia de Mercado de Valores. Así que empecemos. Los objetivos de esta sesión es comprender los datos antes de analizarlos. Sí, vamos a aplicar aquí estadística descriptiva y por último vamos a visualizar datos con gráficos y analizar, ¿no?, lo que nos muestran estos datos relevantes. Así que vamos de frente, ¿no?, a nuestro programa de Stata. Y lo primero que hacemos siempre es limpiar, ¿no? Limpiar todo nuestro Stata. Bien. Y vamos a cargar los datos. Ya hemos visto, hemos utilizado esta base de datos que nos incluye Stata, ¿no? Y siempre le colocamos el clear al final para que pueda borrarse cualquier otra información antes cargada, ¿no? Luego vamos a empezar con la estructura de la base, ¿no?, que siempre nosotros hacemos, que es describir las variables que tiene esta base de datos. Entonces con describe nos sale esta tabla en la cual podemos ver que hay 74 observaciones, ¿no? Hay 12 variables y datos de automóviles, ¿no?, de 1978. Por ejemplo, tenemos a la variable price, ¿no?, que es el precio del auto. Tenemos al MPG, que vendría a ser la eficiencia de combustible. Tenemos al weight, que vendría a ser el peso, ¿no? Y por aquí otra variable importante puede ser el foreign, que es si es nacional o extranjero, ¿no? Este vendría a ser una variable dicotómica. Entonces, luego de presentar, describir estas variables, vamos a utilizar el summarize. Sí, que con el summarize vemos estadísticas básicas, ¿no?, que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, el precio promedio, ¿no? Aquí nos dice que es de $6,165 aproximadamente, pero el mínimo es de 3,291 y el máximo es de 15,906, ¿no? Esto que nos dice de hecho algo muy importante, que hay bastante dispersión en los precios de los autos. Entonces aquí también podemos ver la desviación estándar, que es aproximadamente 2,949, lo cual es alto, ¿no? Esto indica que los autos tienen precios muy diferentes entre sí. Ahora vamos a correr la siguiente estadística, que en este caso vamos a utilizar Summarize con Price y le vamos a pedir una explicación más profunda, ¿no? Por eso le colocamos el detail. Lo corremos con Control D y con esto nos permite ver lo que son los percentiles. Por ejemplo, tenemos que aquí es un 25% el 25% de autos cuestan menos de 4,195. ¿Sí? La mediana es 5,006, como ya que es el 50%. Y también nos dice que el 75% está debajo de 6,342. Sí, esto nos dice que la distribución está sesgada hacia la derecha. Esto es lo que nos indica este summarize para el precio. ¿Sí? También podemos decir que la simetría es positiva gracias al skewness,
¿no? 1,65 approx, lo que significa que hay autos muy caros que empujan la media hacia arriba. Entonces, continuamos con el siguiente eh, estadístico. En este caso vamos a hacer un tabulate de la variable categórica que es foreign. Sí, en este caso, foreign sabemos que es una variable dicotómica, ¿no? Categórica también, porque define, ¿no? Si es local o extranjero. Entonces aquí vemos que el 70.27% de autos son nacionales, ¿no? Locales. Y el 30%, redondeando, son 29,73% es extranjero, ¿no? Esto, de hecho, es importante analizar porque la muestra no está balanceada, digamos, ¿no? Hay más eh, autos nacionales que extranjeros, ¿no? En esta base de datos que estamos analizando. Ahora bien, vamos a quizás utilizar otra variable incluyendo missing, ¿no? Vamos a incluir también los missing values que ya hemos visto ya en la anterior sesión. Entonces aquí vemos la calidad de reparación del auto, ¿sí? En Rep 78, si le ponen describe a esa variable, van a ver su definición y qué es la reparación del auto, ¿sí? La calidad de reparación del auto. Entonces vemos que la mayoría está en nivel 3, que es un 40,54%, pero hay datos faltantes, ¿no? Que son 6,76%, es casi muy poco. Este es clave, pues siempre debemos revisar los missing, ¿no? En este caso, si hemos encontrado missing. Bien, entonces, vamos con la siguiente eh, código, que vamos a hacer un cruce de variables, ¿sí? Vamos a hacer un tabulate para lo que es el foreign y el rep 78. Bien, de aquí vemos mm, una diferencia interesante, ¿no? Los autos extranjeros tienden a tener mejor calidad, ¿no? De reparación, ¿no? O sea, porque hay valores altos en Rep 78, ¿no? Esto ya digamos es un insight económico, ¿no? Los autos importados probablemente podrían ser de mejor calidad, ¿no? Los autos del extranjero. Y bien, entonces vamos con el siguiente estadístico. Vamos a hacer uno personalizado, en el cual van a ser las variables de price, MPG y weight. Y las estadísticas van a ser solo promedio, edición estándar, mínimos y máximos. Sí, ya hemos visto cómo utilizar stats, ¿no? Así que vamos a asombrar todo y correr con control D. Y bueno, esto ya vendría a ser una versión más profesional del Summarize. ¿Por qué? Porque es personalizado, ¿no? Aquí podemos ver que el precio promedio no es de 6.165,257 dólares. El MPG promedio vendría a ser 21,2973 y el peso promedio es de 3.019 libras en este caso, ¿no? Porque si pueden ver la descripción de esta variable está en libras. Entonces, eh, vamos a avanzar con el siguiente estadístico personalizado, en el cual son los percentiles. Lo corremos, vamos a ubicar los tres percentiles más importantes, que es el 25, 50 y 75. Y de hecho, esto es útil para análisis más que todo de distribución. Sí, muy usado en pobreza, en variables como ingresos, ¿no? Y ahora bien, vamos ahora sí a analizar ya por grupos, ¿no? Y para analizar por grupos utilizamos la variable, el código byte. Sí, vamos a hacer un promedio por tipo de auto y por tipo de auto me refiero a foreign, no si es doméstico o extranjero. Entonces vemos que, veamos, los autos nacionales
¿no? Tienen un promedio, son un promedio de 6.072 dólares, ¿no? 0.423. Ujú. Y los autos extranjeros, foreign, eh, hay un promedio de 6.384,682 dólares. Sí, acá, ¿qué nos quiere decir? Porque, o sea, nosotros podemos ver datos, no, miles de números, datos, datos y datos, pero aquí nosotros lo que debemos hacer es entender, explicar y analizar estos datos, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, aquí nos dice que los autos extranjeros, entonces, son más caros en promedio, ¿no? Justamente hemos hecho este cruce de variables de un suma es el precio, pero por, ¿no? Autos extranjeros y domésticos. Entonces vemos que en promedio los autos extranjeros son más caros, ¿no? Un poco más de $200 más en promedio que los locales. Ahora bien, vamos con un estadístico por grupo, ahora más a detalle. Esta vez va a ser por el precio. De la misma manera por doméstico extranjero y que nos muestre el promedio y la desviación estándar. Vemos, ¿no? La diferencia, el promedio, el precio que hemos visto antes y la desviación estándar, en este caso que es menos, ¿no? Hay una menos, menor diferencia, menor variabilidad, ¿no? La desviación estándar mide esa eh, volatilidad entre dos variables, ¿no? Eh, el riesgo que podría tener también lo podemos asumir así. Entonces, este insight nos confirma el resultado anterior, ¿no? Vemos que la variabilidad es distinta, ¿no? Para los domésticos, que son los locales o nacionales, y los extranjeros. Dicho esto de paso, que ya si regresamos al PDF que va a estar colgado en la plataforma, es un resumen estadístico que hemos hecho. Hemos utilizado Summarize, un Summarize personalizado con detalles, un Tabulet con variable y mostrando los missing values, un Dubstat, que son estadísticos personalizados, ya ese vendría a ser estadística avanzada aplicada en Stata, y un análisis por grupo, que de hecho by, que es más recuerdo, ya hemos visto en clases anteriores, y una comparación entre grupos, más a detalle. Ahora lo que vamos a ver son los gráficos que vendrían a ser los histogramas. Entonces, el primer histograma que vamos a hacer es un gráfico, un histograma de frecuencia, es decir, de respecto al precio. Entonces aquí lo corremos y analicemos este gráfico, ¿no? Vemos que la distribución, que es una distribución del precio, está sesgada, ¿no? Vemos que está sesgada hacia la derecha, ¿no? Miren cómo disminuye demasiado el precio conforme va avanzando, ¿no? Va aumentando la frecuencia. Y ahora vamos a ver el histograma normal. eh, ¿No? De la misma manera, ese es en porcentajes, ya no, ya no es en frecuencias, sino que es ahora en porcentajes. Y ahora con la curva normal, ¿sí? No, igual nos indica, ¿no? Como vemos que la curva normal no encaja perfectamente en nuestro histograma, ¿no? Esto es importante saber porque muchos modelos econométricos asumen normalidad, ¿no? Vemos una campana de Gauss, ¿no? Vemos una normalidad de que va aumentando, ¿no? Poco a poco hasta llegar al punto medio en el cual luego va a ir disminuyendo. Pero en este caso no se cumple, ¿no? Muchos modelos econométricos asumen esta normalidad, pero en la realidad muchas veces no se da, ¿no? Y este es un claro ejemplo, ¿no? Hay una dispersión, hemos visto gran dispersión en el precio, y bueno, justamente hay sesgo hacia la derecha. Bien, eso es lo que nos puede mostrar, ¿no? Y lo que es los gráficos en histogramas. Vamos con los gráficos de barras. Sí, el código está aquí, igual está en el PDF. Se lo pueden copiar y pegar o escribir mirando el video.
Sí, los gráficos más importantes, ¿no? Recuerden que estamos en el curso básico de Stata, así que son gráficos fundamentales si quieren hacer sus investigaciones, ¿no? Su tesis o publicar en algún artículo académico. Bien, de hecho también va a haber un curso de la inteligencia artificial aplicado en Stata, ¿no? Un análisis econométrico avanzado, ¿no? Eso también sería bueno que lo puedan visualizar porque ayuda en realidad mucho, ya que el de Stata puede leer documentos do file, ¿no? Del Stata, o pueden copiar y pegar todos sus datos para que pueda analizar y mejorar sus gráficos. Bien, entonces vamos con el primer gráfico de barras. Corremos, lo hemos corrido de lo que es según la variable Fourier de la dicotómica. Y aquí vemos claramente que los autos extranjeros tienen mayor precio promedio, ¿no? Estamos ahora viendo en gráficos que los autos extranjeros tienen mayor precio, como hemos visto, algo de $200 más, ¿no? En promedio que los locales, ¿no? Entonces estamos corroborando ello. Ahora vamos a promedio por grupo en gráficos, ¿sí? Y de la misma manera, ¿no? Ahora vamos el promedio. Y claramente se puede ver que los extranjeros tienen más precio tienen mayor precio que los domésticos. Ahora analicemos un gráfico de dispersión, ¿no? Que esto lo tenemos que hacer en un scatter, ¿sí? Vamos a analizar este scatter y vemos aquí una relación entre peso, weight en libras y precio, ¿no? Entonces, vemos que a mayor peso, ¿no? Conforme va avanzando, ¿no? De aquí hemos empezado antes de 5.000 y menos de 2.000 por el peso en libras. Mayor peso, mayor precio, lo cual va muy acorde, ¿no? Con los distintos productos que nosotros vemos el día a día, siempre a mayor peso y a mayor precio. ¿No? Y vemos la dispersión que hay, ¿no? En los distintos puntos del gráfico, ¿no? Que eso lo hacemos con un scatter. Ahora esto vamos a agregarle una línea de tendencia para ver cómo está la tendencia, ¿no? Cómo se alejan de la tendencia estos puntos y quiénes no. Y es con este código, ¿no? Vamos a hacer entre precio y el precio y peso, ¿no? Y hacemos la línea de tendencia, ¿no? Que es con este código que está aquí, con el two-way. Y bien, ¿no? Vemos que la línea de tendencia confirma una relación positiva, ¿no? A mayor peso, mayor precio, ¿no? Y esto ya es una intuición de regresión, de hecho. Y bien, entonces, en esta sesión aprendiste a analizar y visualizar datos, entender más que todo tus datos, interpretar estadísticas, visualizar relaciones, en base, tener la base también para la econometría y análisis, digamos, ya avanzado. Y esto es exactamente lo que hace un analista, ¿no? Antes de cualquier modelo. En la siguiente sesión, de hecho, ya vamos a dar el siguiente gran paso, lo que es la regresión lineal en STAT. Sí, vamos a ver temas ya más econométricos, en el cual también se les va a dejar algunos que otros documentos de PDF, libros de econometría y aplicados en Stata para que lo puedan reemplazar. Eso sería todo para esta sesión y nos vemos en el siguiente tema. Gracias.